Bienvenidos. Este miércoles es ya otro día clave para la gobernabilidad en Cataluña. El presidente del Parlament, Roger Torrent, hace apenas unos minutos anunciaba una nueva ronda de contactos para proponer otro candidato a la investidura. El desbloqueo a la actual situación llega después de que Jordi Sánchez haya expresado su intención de renunciar al acta de diputado. Para hoy están convocados los parlamentarios de Junts per Catalunya para, presumiblemente, dar luz verde al denominado Plan C, es decir, proponer a Jordi Turull como candidato a la presidencia de la Generalitat de Cataluña. Esto es foro abierto, pleno de investidura antes de que finalice marzo. ¿Tendrán la respuesta en Cataluña? Comenzamos. Saludamos ya a los cuatro invitados que nos acompañan. Jesús Herrero Poza es politólogo y consultor político. Bienvenido. Muchas gracias, Joaquín. A su lado, el periodista Fernando Martín. Es un placer. Gracias. De esta parte nos acompaña otro periodista, redactor político del diario español ABC, Víctor Almirón. Bienvenido. ¿Qué tal, Joaquín? Y a su lado, el abogado y analista político Carlos Galán. Es un placer. Gracias, Joaquín, igualmente. Pues efectivamente, se cumplen hoy 3 meses exactos de las elecciones autonómicas en Cataluña. Lo decíamos en la presentación, hace apenas unos minutos se producía esa comparecencia de Roger Torrent, el presidente del Parlament. Esa Cámara Autonómica contempla nuevamente encaminar sus pasos hacia la reactivación de la investidura del presidente de la Generalitat. ¿Finalmente o no? Pues al final estamos en un capítulo más de nuestra particular tragicomedia en Cataluña y bueno, pues seguimos en las mismas dinámicas. Por parte del independentismo no se ponen de acuerdo al final, ya sea porque las opciones judiciales taponan las alternativas que proponen y porque dentro del propio movimiento no se logra canalizar o unificar un criterio que ponga en marcha la gestión de la Generalitat de Cataluña, que es lo importante ahora. Y bueno, y por parte del otro bloque, del bloque opositor, el bloque constitucionalista, como se ha denominado, lo mismo, inoperancia, esperando al error del otro y bueno, sin ninguna alternativa por el momento al gobierno de la Generalitat. Esperemos que la opción Turull, que yo considero que es un perfil sólido dentro de esta fuerza política, de este conglomerado, pueda poner en marcha una legislatura que llevamos mucho tiempo esperando, claro. Bueno, tanto que decíamos, han pasado 3 meses desde que los catalanes fueran a las urnas en aquellos comicios convocados por el presidente Mariano Rajoy a tenor de la aplicación del 155. Escuchamos a Víctor Almirón. Es verdad que tú lo definías, y así se ha escrito, como Plan C. ¿El Plan C va a ser algo definitivo? Yo creo que tengo mis dudas. Es cierto que a cortísimo plazo la renuncia de Jordi Sánchez es una buena noticia desde el punto de vista de desactivar esa situación de bloqueo que teníamos y al menos podremos iniciar la legislatura. Pero el señor Turull, que como decía Jesús es una persona de reconocido prestigio dentro de la antigua Convergencia, es lo que se llama un fajador. Hay quien escribía hoy que es el Juan Fernando de Convergencia, es un político con experiencia. Hay que recordar que es una persona con causas judiciales abiertas. Por procesos similares, políticos independentistas han tenido penas de inhabilitación. Se espera que pueda ser procesado a final de año. ¿Esto soluciona el problema en Cataluña? Una pregunta que dejamos de momento sin respuesta, sin debate, porque lo intentaremos hacer a lo largo del programa. Antes escuchamos el posicionamiento de los otros dos invitados. Por esta parte, Fernando Martín, ¿es su turno? Yo, 3 meses ya. Sí, señor. 3 meses ya. Y Plan C, o sea, esto movería la sonrisa si no fuera una tragicomedia. Bueno, yo tampoco creo que llegue al nivel de tragicomedia. Alguna vez lo hemos calificado aquí como una mala serie de televisión con varias temporadas. Si alguien pretendió que esto fuera alguna vez un Juego de Tronos, se ha equivocado. Quizá pensando en América Latina alguien dijo, un culebrón. Un culebrón, sí. Pues si alguien pensó que esto iba a ser Juego de Tronos, se ha equivocado, porque no pasa de Aquí no hay quien viva, con temporadas que se repiten, con los mismos actores y con cada vez una falta de interés más grande por parte de los espectadores y de quien tiene que sufrir esos 3 meses, ese Plan C y esta dilación en un problema que no se termina jamás. O sea, yo creo que este es el paradigma del fracaso de la política en este país, tanto a nivel nacional como a nivel interno en Cataluña, y creo que esto va a dejar una secuela muy grande, porque evidentemente si no somos capaces de solucionar esto en 3 meses,
es que yo no sé para qué votamos a determinados representantes, no lo sé. Bueno, pues nada, escuchamos ahora mismo a Carlos Galán. Abogado, su turno. Bueno, yo creo que se sabía que el plan A y que el plan B iban a fracasar, es decir, es un plan C un poco de mentira. Yo creo que todo esto es una escenificación en la que este combustible alimenta el victimismo del nacionalismo, que es de lo que se nutre normalmente. Ellos sabían que proponiendo a un prófugo de la justicia que no estaba en Cataluña, ni iba a venir a Cataluña, ni a investirse, ni a gobernar después, no iba a salir. Y ellos sabían que proponiendo a alguien que está en prisión tampoco iba a salir. Forma parte de esa escenificación lamentable que hemos tenido que vivir y que soportar, sobre todo la ciudadanía catalana, que sigue sin tener un gobierno que afronte sus problemas reales del día a día y que haga acción política. Creo con todo que es una buena noticia que se pase ya a este plan C y, como bien señalaba Víctor, se abren algunas incógnitas. Yo creo que el apoyo de la CUP va a introducir exigencias que desvirtúen toda esta posible solución. Posible solución, esta posible puesta en marcha. Decíamos que a las 11:30 más o menos, hora peninsular española, de este miércoles tenía lugar esa audiencia del presidente del Parlament de Cataluña, Roger Torrent, precisamente para anunciar que pone en marcha, fíjense, una nueva ronda de contactos, y evidentemente ahí es cuando vuelven a jugar un protagonismo determinado formaciones como la CUP, que ya nos decía el abogado, no ve todavía un 100% de garantía desde su óptica, insistimos, en que vayan a refrendar lo que digan los ex convergentes o los de Esquerra Republicana. Fernando Martín. Sí, es que además yo creo que los nacionalismos nunca unieron ideologías, es decir, que es que en este ya se sabía de todo lo que está ocurriendo, ya sabemos lo que va a ocurrir, es decir, es imposible que la anterior convergencia tenga algo que ver con la CUP, es decir, que no hay terreno de entendimiento, y cuando los antiguos convergentes ya se están planteando que hay otras alternativas, además de la independencia, los de la CUP siguen encastillados en su manera de ver el problema y en la solución que ellos plantean. Pero a mí me gustaría ir un poco más, porque hablabas de determinados actores. Yo creo que aquí todos son actores de esta tragedia y todo el mundo anda oculto detrás de su propio personaje. Anda oculto el Partido Popular, que está detrás de los jueces, claramente. Anda oculta Inés Arrimadas, que está detrás de las encuestas electorales y que no se atreve a mover un pie en una dirección o en la otra. Anda oculto detrás de su propia indefinición el Partido Socialista, que no ha sabido muy bien a qué carta quedarse. Y también anda oculta Podemos, porque es víctima del posicionamiento que tuvo ya en las primeras elecciones. Creo que es una obra de teatro que no se acaba nunca, y además que a nadie le interesa que se termine, que es una de las cosas que a mí me fascinan. A los ciudadanos de Cataluña pareciera que sí. No, porque también la CUP está oculta detrás de esos votantes de su propia idea política, sin importarles en absoluto el día a día de esos votantes. Es decir, no se hace política en Cataluña, no se toman decisiones, no se hacen leyes. Es decir, que sobre todo lo que hemos dicho, no llegábamos a tragicomedia. Bueno, para mí llegamos claramente no solo a tragicomedia, sino directamente a tragedia. 30.000 millones de euros de fuga de depósitos en el último trimestre en Cataluña. 40% de caída de la inversión extranjera en Cataluña durante el año pasado, cuando sube en todas las comunidades autónomas, salvo en Madrid, que es una caída, bueno, más ligera, inferior al 10%. Tragedia, directamente tragedia. Al final, lo que se hablaba, plan C, ¿pero para qué? Porque lo que hablaba también Fernando, ¿para qué se gobierna? ¿Por qué se gobierna? ¿Y cómo van a gobernar? De cara a unas nuevas elecciones, porque es que vamos ahí directa y descaradamente, es decir, lo sabe todo el mundo. Pues precisamente antes de que suceda todo eso, lo más reciente que hemos tenido es ese anuncio hecho hace unas horas nada más por Jordi Sánchez de que justo va a dejar su escaño. Hemos dicho va a dejar, porque tampoco se ha hecho efectiva esa dejación de momento. Busca así Sánchez una vía para convencer al Tribunal Supremo de que lo excarcele, pero evidentemente esto le invalida para liderar el próximo govern, ya que la propia ley catalana obliga a los candidatos a la investidura a tener sí o sí escaño. Y ahí vuelve a aparecer la pregunta, sí o sí, Junts per Catalunya va a tener que presentar un candidato alternativo a la presidencia. Recuerden, primero fue Carles Puigdemont, acaba de desaparecer la opción de Jordi Sánchez,
¿Esta vez será la vencida a propósito, a la tercera irá la vencida a propósito de eso que usted comenta de nuevas elecciones? Yo no sé, yo lo dudo, porque el personaje de Jordi Turull tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Evidentemente es un hombre del poder, es un hombre que ha estado a la sombra de Mas y estaba a la sombra de Puigdemont, es decir, que sabe lo que cuesta llegar al poder, lo que cuesta mantener el poder y lo que se hace cuando se tiene poder. Pero por otro lado es un individuo con una serie de causas penales abiertas y no solo eso, sino que su última aparición pública estrella fue al lado de Oriol Pujol en el año 2013 acompañándole al juzgado, es decir, que plantea severas dudas, es decir, que, y volvemos a lo mismo, ¿estará dispuesta la CUP a dejarse representar por un personaje como Jordi Turull? Yo lo dudo, o sea, a mí me da la sensación de que no, que no. Carlos Galán. Claro, yo creo que además la pregunta, como señala Fernando, es ¿juntos para qué? Porque luego el problema es que en una situación de excepcionalidad puede haber algo que te una, el procés o tal, pero después cuando llega el día a día y hay que hacer política, es muy difícil que un partido de extrema izquierda y un partido que en realidad es una de las derechas más rancias de Europa gobiernen juntos o apoyen medidas con juntos. Esquerra sufriendo entre medias, porque no sabe muy bien a qué carta quedarse tampoco. Es muy complicado, ¿no? En esta historia del 1 de octubre y demás podían confluir, pero es complicado confluir luego en una acción de gobierno y sostener a un gobierno que vaya más allá de la cuestión nacionalista, es decir, que afronte los problemas de la educación, de la economía, de la sanidad, de la sociedad, Es que de eso y que no se gobierne habla. y haga leyes. De eso no se habla en Cataluña desde hace años. No se habla de sanidad, no se habla de educación, lo único que se ha hablado es de independencia. Y como dice Carlos, en una legislatura normal, es que no es solo ya Convergencia y la CUP que no puedan ponerse de acuerdo. Es que me extrañaría que Convergencia y Esquerra puedan ponerse de acuerdo. Ahora está muy de moda decir que estamos en un tiempo de posideología. Ya la izquierda y la derecha ya no sirven para explicar exclusivamente los marcos políticos. Supuestamente. Hemos tenido elecciones en Italia. Hay un voto posideológico y en todos los escenarios en los que hay un voto posideológico, y en Cataluña lo hemos tenido con independencia sí o independencia no, al final la gobernabilidad es complicada, cuando no hay una mayoría clara, porque es muy difícil tener alianzas para el día a día, para lo concreto, para subir o bajar impuestos. Porque no se han configurado así. Es que esa es la cuestión. Él decía que el nacionalismo no une ideologías. Yo considero que sí, pero cuando el nacionalismo es el principio de una nueva etapa, estamos en un momento en el que el nacionalismo es como algo a alcanzar. Todavía sigue siendo ese reto que asumir juntos, pero que ya es imposible. Porque como estamos hablando, es que ya el 155 lo que ha dejado claro ha sido que no se permite más espacio de gestión que el del propio gobierno, el de la gestión diaria, que ya es muy necesaria para los catalanes. Por lo tanto, claro, también tenemos el reto presente de la CUP. La CUP, un partido antisistema que siempre le ha importado sus ideales mucho más que su posición dentro de las instituciones o fuera de las instituciones. ¿Cómo se va a posicionar ante una estrategia claramente largoplacista? Porque vale, apostamos porque Turull es la opción. Como bien decimos, tiene que ir al juzgado a finales de este año. Pero ya no es la cuestión de aquí, sino cómo se replantea el sentimiento nacionalista después del duro batacazo que ha dado la burocratización del conflicto. Es decir, ahora estamos dentro de los procesos, ahora estamos dentro de las administraciones. Es decir, ya la problemática ya mucho más lento, no solamente la efusividad emotiva, que de lo que se han nutrido todo este tiempo, y ahora ustedes tienen que convencer con las emociones, pero también mientras gobiernan, que eso es lo imposible, que se tiene que poner de acuerdo, y que la alternativa, porque también es el otro actor que nos falta, la alternativa parece ser que es lo que lleva reclamando política, Ciudadanos, Partido Popular y tal, no se está poniendo las pilas para ofrecer una alternativa de gestión y de gobierno a esta situación. Un segundo nada más, porque Jesús habla de esas emociones. Y es curioso cuando se piensa en ello, después de escuchar que muchos de los líderes independentistas han dicho en sede judicial todo lo contrario a lo que muchas veces decían en los grandes mítines. Eso también debe ser duro para los propios ciudadanos favorables a otro sistema de gobierno, es la fractura a una república. del relato, es la fractura del relato nacionalista. La élite al final ha mirado, y hablando mal, por su culo, por su persistencia, por su permanencia dentro del sistema y dentro del juego, y las bases se han quedado fuera diciendo, oiga, ustedes nos han movilizado, nos han tirado frente a otra opción política y ya no somos útiles. Pero Joaquín, esa diferencia entre relato y puesta en práctica ya se ha notado desde 2014 a 2018 y no se ha notado el 21 de diciembre al depositar los catalanes el voto. Yo creo que las emociones han sido muy fuertes en Cataluña. Creo que el voto independentista, la pasión por la independencia, no ha disminuido en todo ese tiempo en el que ha habido
claras contradicciones entre lo que se decía y lo que se hacía, y eso es lo que preocupa, y ese es el motivo fundamental por el que el PSC fracasó en las elecciones del 21 de diciembre, que es un actor que, con su unión con un antiguo partido, los ex de un antiguo partido de Unió, que salieron de Convergencia, se pensaba que podía, y era su ambición, volver a representar una vía intermedia de ese catalanismo. ¿Y por qué eso fracasó? Porque los antiguos votantes de Convergencia no están en casa, en la abstención, llorando por el rumbo que ha tomado su partido. Están votando independencia. Están votando independencia. Entonces, esto, vamos a una cuestión de muy largo plazo. Y solo un dato, porque estábamos aquí celebrando que ya hay legislatura y que se activa y que Jordi Turull es candidato. En principio. No dan los números. Bueno, hablando de No los dan los números, números. y dice usted celebrando y con la mirada puesta sobre todo en los antiguos convergentes, ese plan C que ya se haya escuchado a lo largo del debate, que definitivamente a lo mejor era en realidad el plan A, el que debía haberse aplicado en su momento, da la sensación de que se impondría Jordi Turull frente a otras candidaturas analizadas en cierto momento, digamos la propia El Sartadi, que en más de una oportunidad sonó su nombre, portavoz de Junts por Catalunya. Se ha hablado también de Quim Torra, actualmente diputado y además abogado y escritor. Incluso había más nombres. Tampoco está del todo cerrado que sea Turull, en principio, Carlos Galán. Sí, en eso habrá que esperar a ver qué deciden los propios partidos que tienen que proponerlo, sobre todo porque además tienen que contar, esa ronda de contactos va un poco en esa línea, tienen que ver si cuentan con apoyo, en este caso de la CUP, para hacer ese cambio de candidatos, si Esquerra también está por la labor, aunque parece que Esquerra Republicana no va a poner demasiadas pegas a lo que decida Junts per Catalunya, pero la CUP sí, la CUP busca determinados perfiles y determinadas actuaciones que yo creo que al final no ayudan a salir de este atolladero. Entonces, bueno, yo creo que vamos a esperar en eso. Y no hemos barajado tampoco porque, a ver, estamos ante un momento en el que se necesita un desatasque de un conflicto que está encallado, ¿no? Y estamos yendo constantemente a los bloques. La candidatura de Unidos Podemos en Cataluña, Catalunya en Comú Podem, también puede tener un papel fundamental en esta cuestión. Es decir, si lo plantean de una forma estratégica, pese a que en España el peso que puede tener una decisión de esta característica de dar luz verde con una abstención, digamos, a una nueva legislatura, le podría suponer grandes problemas, pero la verdad es que también necesita... A ver, las nuevas elecciones no son una opción dentro del catalanismo, porque saben que puede ser que esa pasión de la que hablaba Víctor, que considera latente aún, puede ser que se haya terminado. Puede ser que ahora mismo la gente, al ver que los conflictos, que los polos opuestos no representan ninguna alternativa, el PSC, como hemos dicho, con esa alternativa de pivotar entre el centro, el nuevo sentimiento catalanista y la gestión pública, la gestión de las necesidades de la ciudadanía, reconviertan un papel protagonista. Es decir, ellos necesitan una alternativa ya... Eso es un poco Walt Disney, yo creo. Bueno, pero es que una nueva alternativa, ¿tú crees que se van a repetir los bloques? Yo momento en el que ya está paralizado. Pero es que yo... ¿Se refiere usted a la apuesta por el rol de En Comú Podem? Claro, no, la posibilidad de que hubiera un aglutinador que no estuviera tan implicado en los bloques extremos, yo creo que eso es imposible. En principio, porque yo creo que esta situación de tensión le conviene tanto a los independentistas catalanes como al Partido Popular. Mientras esto se mantenga así, no vamos a hablar de otras cosas. Y a Ciudadanos. No, vamos, ni te cuento. Y Tengo además, dudas de que le venga bien al Partido Popular, dado cómo están las encuestas a nivel nacional con Ciudadanos. Le viene estupendamente, porque además llevamos un rato ya hablando de que no se legisla en Cataluña. Es que tampoco se legisla en España. Es que tenemos la legislatura más inane y más inútil, y yo no veo que a Ciudadanos o al Partido Popular les importe mucho esto, les importa mucho más lo de Cataluña. Por eso yo creo que esto se va a estirar en el tiempo y va a ser el espantajo que se saque a la luz cada vez que los abuelos salgan a la calle a reivindicar pensiones. O sea, yo creo que este conflicto se va a mantener en las ascuas porque conviene tanto a los independentistas como al Partido Popular. Un dato, el otro día, en el Consejo de Ministros, 12 preguntas al portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo. 12 preguntas. Ninguna sobre Cataluña. Claro. Ninguna sobre Cataluña. Es un tema que, como dice Fernando, está ahora mismo en el trasfondo, pero ahora mismo han salido otros elementos de agenda económica y social que están marcando un poquito este primer trimestre, pero
la consecución de acuerdos está siendo imposible, y está siendo imposible por Cataluña. Porque no hay presupuestos por Cataluña. Es que se me va a olvidar. Ese es el error de la izquierda. Nadie ha cogido por el rábano, por las hojas de la negociación social. Es decir, la agenda social es lo único que podría haber desatascado a esto. Porque evidentemente... Con el... Sí, pero ese discurso, Fernando Martín, creo recordar que ese discurso o esos temas lo llevaba en su programa político en Cataluña, en Comú Podem, y miren cómo quedó el resultado. Lo llevaba al final, Yo creo que el problema de Podemos fue que no supo a qué carta quedarse desde un principio. Yo creo que si se hubiera identificado, esto supone una travesía por el desierto, es evidente, porque es hablar de algo que en ese momento no apetecía hablar, apetecía mucho más hablar de banderas que hablar de agenda social. Pero es que los problemas a los que nos lleva el hecho de que no se legisle confluyen en la agenda social. Es decir, es que nunca en la vida los pensionistas habían salido a la calle contra teóricamente el partido al que han votado mayoritariamente durante tanto tiempo. Y yo creo que esto se puede extender a todos los niveles. Vamos a seguir efectivamente abordando todos estos asuntos, pero insistimos en todo lo que está dando de sí el propio miércoles. Ya saben ustedes, esa comparecencia desde el Salón de Audiencias del presidente del Parlamento, Roger Torrent. Pero este día tiene también otros momentos muy marcados en la agenda. Se espera precisamente que también allí en el Parlamento se produzca hoy una reunión de los diputados de Junts per Catalunya en la que Carles Puigdemont va a participar, evidentemente, a través de videoconferencia. El expresidente de la Generalitat volvía a insistir esta semana en la fortaleza parlamentaria de lo que dice ser el independentismo catalán. La mayoría que tenemos no es frágil porque es mayoría absoluta. Y esto es aquí, en el caso del Parlamento catalán, y válido en el Parlamento español, en el Parlamento británico. Las mayorías absolutas son mayorías absolutas y no son fuertes o frágiles, son mayorías absolutas y además muy cohesionadas. En segundo lugar, a mí nadie me ha pedido que deje el escaño. Me piden, yo he pedido delegar el voto, que es lo que se debería permitir para respetar el resultado de las elecciones. Y evidentemente no hay obstáculos reglamentarios para que yo pudiera delegar el voto, pero estamos ante una intervención de la justicia en la vida legislativa, cosa que es bastante impropia de un régimen donde debería haber separación de poderes. Las decisiones de un poder u otro no deberían interferir en el ámbito de las competencias de cada uno de los poderes. Carles Puigdemont viene a decirnos que no hay independencia de poderes. Carlos Galón. Bueno, es una interpretación ciertamente peculiar. O sea, lo de la independencia de poderes significa que cada uno toma sus decisiones sin Además, dicho por Puigdemont. Sin interferencia del otro. Pero eso no quiere decir que no puedan influir las decisiones de uno sobre el otro. El legislativo, de hecho, legislará y obligará a que los jueces apliquen la normativa. No puede ser que los jueces vayan por libre sin atenerse a las leyes. Y exactamente igual, el judicial, lógicamente, tomará decisiones de aplicación de esas leyes, de interpretación de esas leyes, de hacer cumplir esas leyes o de tomar medidas con quienes no las cumplen, y eso somete también a todos, a los políticos, al Ejecutivo y al Legislativo. Si cometen un acto de corrupción, por supuesto que van a ser juzgados. La independencia judicial no es lo que dice Puigdemont, de que tengan que tomar, de que el judicial no pueda tomar decisiones que afecten a un político. La puesta en escena no engaña, es decir, esa actitud que tiene inspiraría cierta ternura si no estuviéramos ya cansados de esta historia. A mí me resulta curioso lo español, lo unamuniano que está siendo Carles Puigdemont, porque él está en una postura de Quijote en la cual es capaz de decir que los Franco, los molinos de viento, etcétera, le impiden una legalidad que él sabe positivamente que no va a ser refrendada él sabe que sin el apoyo de las naciones Cataluña no puede llegar a ser independiente, lo sabe mejor que nadie, y él está de alguna forma intentando él solo mantener un tipo en una actitud que a mí me parece triste y un poco patética, es decir, que es un hombre que debería haberse quitado de en medio ya y que está haciéndole más daño incluso a los independentistas de lo que favor, ¿sabes? No sé cómo lo veis. Es una persona instalada en una mentira. Dice que las mayorías absolutas son mayorías absolutas. En un delirio, que es peor que una mentira, ¿sabes? Dice, no son ni fuertes ni frágiles. Bueno, pues que haya gobierno. Claro que es una mayoría absoluta que es frágil porque interpela
a 3 partidos diferentes, esa mayoría absoluta, y esa mayoría absoluta tienes un socio minoritario está instalado en unas posturas, como las definía antes Jesús, en las que piensan exclusivamente en sus ideales más que en un pragmatismo institucional, que te está vetando candidatos y que te los va a vetar. Vamos a ver si apoyan al señor Turull, porque es que lo decíamos antes, es que no suma ahora mismo el señor Turull. Hay 2 diputados fugados en Bruselas, no sé dónde están ya, y no suman. O renuncian a su acta de diputados el señor Comín y el señor Puigdemont, o apoyan los 4 de la CUP, o Turull tampoco puede ser presidente. Pero estamos hablando de una persona, me decía Fernando, me produce ternura, si no fuera tan dramático lo haría. Es una persona que hoy ha mandado su agenda de trabajo, porque se ha ido a Finlandia, y es una agenda de trabajo que pone Gobierno de la República, agenda de trabajo del presidente de la Generalitat de Cataluña. Vive en una realidad paralela. Es que es otra dimensión. Está en surrealista. Es otra dimensión. Claro. Por eso te digo, es que yo no sé. Ya me imagino que le estarán pagando los servicios prestados y entonces no le desautorizan públicamente, pero el daño que está haciendo las fuerzas independentistas es tan grande. O sea, el cansancio que tiene que estar sintiendo el tío que ha votado 2 veces, diciendo lo vamos a conseguir, y está viendo a esa marioneta aparecer en televisión ya completamente encogida, etcétera, a mí me parece muy duro, y además yo creo que puede determinar unas posibles próximas elecciones. Es decir, que yo creo que en unas próximas elecciones donde puede haber un cansancio es en el voto independentista. Totalmente, por eso a la parte de Ciudadanos no le interesa ni le importa la marcha de este reloj. Nada. Están esperando y como él estaba hablando, al final Puigdemont ha conseguido que unas ideas que consiguieron alcanzar cierta repercusión y adeptos dentro del resto de España, que es la nueva configuración, la reconfiguración de nuestra nación, de nuestro Estado, de atender a esas sensibilidades regionalistas, el denominado que eran encaje interesantes, de Cataluña. pero que todos llegamos, o una parte del electorado a nivel nacional llegó a tomar como suyas, debemos de reconfigurar, debemos reentender cómo nos sentimos españoles y en qué forma nos sentimos, que me parece interesante, una nueva construcción de país, que era un proceso interesante. Lo está tirando todo por tierra el señor Puigdemont con el imbricarse en su lógica permanente del llanto, sin ningún tipo de alternativa, porque ya estamos cansados. Los villanos, que siempre son villanos, las películas acaban antes, las películas duran 1 hora y media, y a la hora y media yo acabo de villano, ya me ponen otro. No puede ser que siempre sea el villano el de siempre, que constantemente se haga una llamada a rasgarse las vestiduras y que la inoperancia sea su modus operandi. Como muy bien decía Víctor, es que es una persona que me recuerda a esto de el Papa, que cuando se divide la Iglesia, ¿no? De una locura en la que está instalada Puigdemont, pero que está viniendo muy mal a otro debate que había surgido en España a raíz de estos levantamientos en Cataluña, o estos impulsos en Cataluña, que era nuestra configuración como país. Y una persona como él, que la verdad es que está dejando poca alternativa, porque es que lo que está diciendo es, si al final el loco había sido el que había propuesto estos cambios, nos hemos dejado guiar por el flautista Amelín, por un tipo que no tiene ningún tipo de capacidad de proponer algo nuevo, y ese es el problema que ha suscitado Puigdemont. Es que es tan bufo que no es que recuerde a la división de la Iglesia en 2, recuerda al Palmar de Troya. Sí, es caricaturesco, o sea, es una cosa caricaturesca. Lo que pasa es que ese pago de los servicios prestados, más o menos moral y tal, ya tendrían que haberlo dado por amortizado, o sea, hace tiempo. Claro. En su momento la CUP se cargó a más y pasaron página mucho más rápidamente. Yo creo que con Puigdemont su propia gente debería ya pasar página de esta comedia grotesca, ¿no? Bueno, a mí me parece que yo creo que además esa polarización, alimentar esa polarización, está dificultando esto que apuntabais antes los dos, ¿no? La posibilidad de encontrar vías intermedias de diálogo, aritméticas variables para sacar adelante medidas, ¿no? Cuando hablabais del PSC, hablabais de En Comú Podem, la posibilidad a veces de que haya cosas que aglutinen otras mayorías alternativas, aunque sean medidas concretas. No le interesa a Ciudadanos que Albert Rivera en la comisión esta territorial sale diciendo no, España es de España una grande y libre. Es decir, volvemos otra vez a un planteamiento que es, si nos paramos a pensar y reconocemos el que ha generado toda esta tensión. Claro, es decir, pero Fernando, podría no interesarle a Ciudadanos, pero sí que creo que puede ser interesante para un sector de la ciudadanía. Hay un sentimiento, y también para por lo menos para estos 2 partidos que acabo de citar, PSC y Cataluña en Comú Podem, 2 fuerzas políticas. Yo creo que ese espacio de diálogo es el suyo, o sea, esa transversalidad, digamos, es la que han buscado. Y en las elecciones se les castiga precisamente porque van a unas elecciones
muy polarizadas. Claro, ¿no? Unas elecciones en que no hay las que espacio. prácticamente la gente entiende que hay que elegir entre dos bloques, no hay espacio para el matiz. Incluso antes criticabais un poco la indefinición. Yo creo que no ha habido tanta indefinición, creo que sí que en algunos aspectos lo ha habido, pero sobre todo creo que a veces las posturas matizadas son las que se han condenado, ¿no? Se han castigado. Debe haber espacio para el matiz, por supuesto. Yo estuve en Cataluña cubriendo la campaña electoral y debe haber espacio para el matiz, pero también ante una actitud como la de la independencia, creo que es legítimo la respuesta contundente en los mismos términos. Sí, no. Dentro de ese no puede haber espacio para el matiz, pero el matiz tiene que ser, diría, que no sea un matiz grosero. Lo que hizo Iceta, tú eres abogado, con los indultos, cuando todavía no había condena, pues es su propio partido le corrigió, ¿no? Bueno, a eso voy. Su propio partido le corrigió en menos de 24 horas. Yo discrepo, ¿eh? Yo también discrepo bastante, porque a mí sí me pareció una vía interesante a la hora de hablar, porque estamos, y no olvidemos, aunque judicialicemos la cuestión, aunque esté los jueces de por medio, es un problema que es político, es un problema comunitario, común, de todos, de ubicación dentro del sistema, dentro de nuestro país, y tiene que tener soluciones alternativas políticas, no solamente judiciales. Los jueces no van a aliviar la tensión. Claro, es decir, al final los políticos, con sus posicionamientos, y a mí esta vía de Iceta, que se corrigió por parte del PSOE, pero que si me llegan a haber preguntado a mí, yo hubiese estado más en común con esa puesta en común, con esa propuesta, sí que hubiese dicho que, bueno, a lo mejor era una forma de aliviar tensiones, que vamos a solucionarlo todos, los que están judicializados y los malos y los buenos de la película, tenemos que llegar a una conclusión. Y no me parecía mala, pero volvemos a lo mismo, es la misma retórica que sin espacios. Bueno, precisamente decíamos que esta noche se reúnen en la sede del Parlamento de Cataluña los diputados de Junts per Cat, casi de manera paralela. Tiene lugar el Consell Nacional de Esquerra Republicana. Ya decíamos que habrá que estar muy pendientes de la postura de la CUP, que no se habla como tal de una reunión de esta naturaleza, pero sí debe dar su punto de vista. ¿Hasta dónde podría o no ser afirmativa la respuesta de Esquerra Republicana? ¿Se da por hecho que apoyarán a Turull? ¿Cómo lo ven ustedes? Yo creo que Esquerra ha quedado bastante desactivado tras las elecciones del 21 de diciembre. Todas las encuestas durante un año los colocaban como ganadores claros de las elecciones y terminaron siendo tercera fuerza. En Esquerra siempre había un sentimiento de inferioridad hacia Convergencia, porque siempre quedaban por detrás, siempre dentro de las fuerzas catalanas eran una fuerza subsidiaria de Convergencia. Y en los últimos años, con Oriol Junqueras en la vicepresidencia, tenían una posición de fuerza, un relato apoyado en la demoscopia que yo creo que les llevó a pensar, y a muchos de nosotros, que iba a ser el primer partido de Cataluña. Sin liderazgo y tras ese batacazo en las elecciones, que Puigdemont estuviera por delante, aunque fuera por tan poco, yo creo que es algo muy importante para ellos y muy negativo. Creo que es algo que, además, si los resultados hubieran sido al contrario, aunque fuera por muy poco, a lo mejor las cosas con Puigdemont fuera de escena habrían sido totalmente diferentes. Y a mí, tras ese varapalo, sin liderazgo, tras el fiasco que supuso también la figura de la ungida como sucesora, Marta Rovira, en campaña, que no estuvo a la altura en los debates, con Carles Mundó, que era otra figura que apareció en campaña, también ya fuera de escena, sin liderazgo, y tras esos resultados que defraudaron tanto las expectativas, yo creo que Esquerra no tiene capacidad para exigir. Y como Torrent como mensajero, que también hay que ver ese papel que tiene Torrent, ¿no? Yo no sé si, pero es que Esquerra está secuestrada por Puigdemont. Es que si el conflicto puede ser... Como Puigdemont en su momento estuvo secuestrado por la CUP, decía. Pero es que, bueno, por la CUP de forma práctica, pero en cuanto discursivamente, en el espacio en el que se mueve el independentismo catalán, es que tiene un actor fundamental, y es que no le puedes hacer sombra, y ese es el problema, que estamos ante las desavenencias y las locuras de Puigdemont, porque al final es el que, como decíamos, los servicios pagados, al final fue el que levantó toda esta agitación, ¿no? Necesitaban un pistolero, y el pistolero que pusieron para una vez quitaron a Mar fue y Esquerra está secuestrado completamente por Puigdemont, no por el PDeCAT, que yo creo que están deseando, si movilizan a Turull, volver a esa lucha ideológica a la que se mueven cómodamente, pero sí, como que el análisis que ha hecho Víctor es totalmente acertado, yo creo, y que yo considero que si llega a ser al revés,
Esquerra Republicana tenía un plan. Ellos estaban preparados para hacer frente a la situación que se iba a suceder. Claro, habría en que ver Cataluña. entonces quién sería en ese momento el presidente del Parlamento. Bueno, sería la otra pregunta, porque correspondería a la segunda fuerza votada de acuerdo al organigrama interno del independentismo. Si me apuras, un Esquerra por delante de Junts per Catalunya habría abierto la posibilidad, al menos para explorarla, sí, de y digo que no digo que fuera deseable, ni que la defiendo, ni que hubiera sido buena, mejor que como estamos probablemente, pero que hubiera sido buena para el Partido Socialista o para Cataluña en Común, pero con un Esquerra por delante, probablemente se habría abierto la posibilidad de un tripartito, cuatripartito de izquierdas. Con Esquerra, el PSC y en Común Podemos. Probablemente no hubiera ido a ningún sitio porque el Partido Socialista en ese sentido con Esquerra no querían apoyar como presidente a un candidato de Esquerra, ¿no? De todas formas, nunca es tarde porque dentro de la dialéctica de fraguar mayorías, los únicos que están en condiciones de plantear una mayoría dentro del campo del independentismo al PDeCAT es CRC. Sí. Entonces, y su base tiene, tiene una trayectoria larga en el tiempo, es decir, que no han sufrido esta desilusión que pueden haber sufrido los exconvergentes. Pero eso tendrá que ser más adelante. Tenemos que avanzar, más adelante vamos a retomar, pues voy a utilizar sus palabras, el debate, porque ahora nos gustaría hacer un alto precisamente para escuchar y ver, por supuesto, en televisión. Estamos a Daniel Cristancho, que lo habitual, ya saben ustedes, se encarga de repasar los principales titulares que da de sí el tema en los medios de comunicación, en otras cabeceras. Vamos con Daniel. Gracias, Joaquín. El nombre de Jordi Turull, como era de esperar, es el que más atención acapara en estos momentos o en esta última hora en Cataluña. Vamos a iniciar este resumen de prensa en el periódico de Cataluña. La renuncia al escaño de Jordi Sánchez abre la vía Turull. Junts per Catalunya ha elegido a alguien que la semana que viene, si todo sigue su derrotero, podrá debatir presencialmente, pero sobre el que, al mismo tiempo, pende la espada del juez Pablo Llarena. En el diario.es destacan, Puigdemont se inclina por dejar su acta de diputado para que Turull no dependa de la CUP. El objetivo es doble. A corto plazo, facilitar la investidura de Jordi Turull tras constatar que el Supremo no permitirá a Jordi Sánchez convertirse en presidente. A largo plazo, librar a su sucesor de la pesada losa que él padeció al depender de la formación de extrema izquierda. El rotativo La Razón destaca la semana de pasión del suplente Jordi Turull. Turull es objeto de todas las críticas. Ciudadanos y comunes le han calificado como el candidato del 3%, volviendo la mirada al pasado convergente y a los escándalos que están investigando los jueces, mientras que socialistas y populares lo han criticado con dureza. Y cerramos esta primera parte de nuestro resumen en la cadena SER con un artículo de opinión titulado Cataluña, jornada clave, pero menos. Se ha ido muy lejos y las heridas son muy profundas, entre los catalanes y con los catalanes. Cataluña ya no es la misma y España tampoco. Ni se ven como se veían, ni se miran como se miraban. Y lo que es peor, tampoco se ha aprendido gran cosa de este desastre. Jornada clave, pero menos, decías, Daniel, en ese último titular. Bueno, menos depende cómo se mire, porque lo cierto es que conforme van avanzando los días, más van siendo las informaciones que estarían detrás de ese gran titular de si hay o no investidura, efectivamente si hay o no nuevo presidente de la Generalitat. ¿Qué otras informaciones has podido rescatar? Diversas informaciones que han añadido mayor incertidumbre y, si se quiere, tensión a esta investidura y a este momento político en Cataluña. Continuamos ahora en el diario La Vanguardia. Llarena abre una nueva pieza para investigar la malversación de fondos por el 1 de octubre. El juez instructor ha pedido a la Guardia Civil documentación y más información después de que se haya presentado un informe relativo a los gastos públicos orientados a la celebración del referéndum unilateral de independencia. En el periódico de Aragón destacan, el correo de Trapero revela que se permitió el 1 de octubre. Una de las conclusiones del nuevo informe de la Guardia Civil es que el jefe de los Mossos de Escuadra, arropado por la prefectura y asesorado por el Servicio Jurídico del Cuerpo Autonómico, pretendió construir un relato basado en que hubo actuación policial en la jornada de la consulta y que se defendió el orden público y la convivencia. En Vox Populi destacamos un artículo de opinión titulado Por sus correos los conoceréis. En los planes más serios de lo que muchos creían, se habla sin tapujos de organizar movilizaciones intensas que culminarían en una huelga general, teniendo como objetivos prioritarios las escuelas, los hospitales, las universidades y las delegaciones de la Generalitat.
Y cerramos este resumen en elnacional.cat. El independentismo dribla las presiones de España e interviene en la ONU. A pesar de las fuertes presiones del gobierno para evitar que el independentismo pueda explicar su relato internacionalmente, ayer martes el eurodiputado de RC, Jordi Solé, ha podido intervenir en el pleno de la organización mientras se celebraba el 37º Consejo de Derechos Humanos en este recinto. Muchísimas gracias, Daniel. Se hablaba de esos esfuerzos del independentismo por internacionalizar el tema catalán, mientras en España, como ya veíamos, trascienden detalles de un informe de la Guardia Civil sobre los correos del procés. Según ese documento, el Govern ocultó datos sobre la inviabilidad de la secesión, tanto en el orden económico como en lo referido al hecho de un nuevo Estado independiente, algo que parece ser, estaba claro, no sería viable fuera de la Unión Europea. Se encargaba Fernando Martín de recordarlo hace algunos minutos. Sí, yo de todas formas creo que cuanto más revolvamos en la basura, menos vamos a conseguir. Evidentemente la Judicatura y el Gobierno del Partido Popular están jugando con una ventaja tremenda, que es la intervención del 155. Es decir, van a poder sacar todo lo que consideren que es porquería, lo van a intentar poner en las primeras planas de los periódicos y en la boca de todos los ciudadanos. Pero eso a los 2 millones de votantes que siguen pensando que quieren ser independientes no les van a hacer cambiar de opinión. Es decir, que si seguimos escarbando, evidentemente, si es que todos ellos querían el trapero y todos ellos lo querían, si es que estaba clarísimo. Pero yo no sé si hacer un escarnio público judicial es la solución del problema. Para mí eso es antipolítico, es decir, es no tomar decisiones, sino que dejar que la opinión del ciudadano sea la que juzgue y valore, y aquí yo creo que está muy influido, o sea, es decir, que esto está muy... Bueno, la opinión de los ciudadanos no favorables a la independencia, claro, y también de los independentistas, porque, fíjense, si ahora trasciende que, digamos, los que llevaban las claves del procés tenían claro que la Unión Europea, por ejemplo, no iba a validar el independentismo y que aún así decían todo lo contrario a la opinión pública, pues allí hay muchas cosas para cuestionar. Sí, pero eso es un problema que tienen los independentistas con sus propios, con la gente que les ha representado. Sí, por eso digo, problemas y problemas. Pero la solución que tenía que dar el Gobierno de España, la solución que tenían que dar las fuerzas políticas implicadas en el Parlamento de la Nación, no puede esconderse detrás de los jueces. Es decir, es una cobardía de tal tamaño, es un... yo no voy a... vamos, le viene bien además es que le viene bien a Inés Arrimadas, es decir, yo me voy a callar, que es lo que ha hecho desde que ganó, callarse y esconderse y dejar que los jueces vayan sacando basura a cada día, y cada día un titular distinto sacando basura. ¿Pensamos que eso va a solucionar el problema? Yo creo que no, que va a hacer, lo que va a hacer es seguir manteniendo las heridas abiertas. Equilibramos tiempos, Víctor Almirón. Yo diría que basura a lo mejor es más lo que han hecho que el hecho de sacarlo. Yo niego que la justicia tenga o deba que inhibirse en la investigación de supuestos delitos. Y sin entrar en el terreno de los tribunales, sí decir, se están viendo emails en los que ellos mismos decían que no era viable la independencia, y sin ser viable la independencia, sin ser viable todo esto, nos gastamos, por detalle, lo último que habíamos leído, 120.000 euros en observadores internacionales. Del dinero de todos los españoles, supuestamente. Dinero de todos los catalanes e indirectamente de los españoles, que están financiando Cataluña mediante el Fondo de Liquidez Autonómico. Yo entiendo que política... El Partido Popular, yo entiendo, acusar a alguien de mal usar el dinero de los españoles. No, el Partido Popular no. Es que es la respuesta de los independentistas. Yo como ciudadano español. Esa es la respuesta de los independentistas. ¿De qué estáis hablando si el Partido Popular hace lo que quiere con el dinero de todos los españoles? Y ya está, y se acabó la discusión. Pues entonces no hablamos y no criticamos a los independentistas por haber... No, se trata de tener iniciativa política, mucho antes de la judicial. Y ellos no tienen iniciativa política. Tienen que discutir en paralelo, en cualquier caso. Hay un fiscal general del Estado nombrado por el Gobierno que está haciendo el trabajo sucio, está clarísimo. La iniciativa política, porque lo hemos hablado en varios puntos a lo largo del debate. Hemos hablado mucho de Ciudadanos y de Inés Arrimadas. Vamos a escucharla, de hecho, queremos escucharla. Yo puedo estar de acuerdo en que quizá ella debería haber visibilizado de alguna otra manera el hecho de que es el partido ganador de las elecciones. Pero hay una cosa estratégica que creo entender en por qué se hace eso, que es: no hay una posibilidad de construir un gobierno alternativo ahora mismo.
No hay una mayoría que pueda sustentar un gobierno de Ciudadanos, pero ni siquiera de IZ, que se planteó en su momento la famosa vía Borgen. Ahora mismo el independentismo está dividido, fracturado, con gente que ha sido responsable de hasta dónde hemos llegado saliendo por la puerta de atrás, y a mí me parece que si se plantease una candidatura constitucionalista de ese bloque, probablemente podrían unirse en ese no a esa candidatura. Estratégicamente no me parecería muy inteligente. Vamos a escuchar, ya que una y otra vez se habla de Ciudadanos, el coste del procés en clave política y también económica ha estado en el discurso de Inés Arrimadas. Algunos de los invitados dicen que prácticamente no se le ha escuchado después del 21D. Pues vamos a estar atentos a cómo se refería a este tema precisamente hace apenas unas horas. Inés Arrimadas. Y por lo tanto nosotros estamos pidiendo explicaciones y preguntas en el Parlamento de Cataluña, porque lo que no puede ser es que después de todas las familias rotas, después de todas las empresas que han tenido que ir, después de todas las oportunidades que hemos perdido, encima los catalanes sigamos pagando del bolsillo todas las locuras del procés y todos los caprichitos procesistas del señor Puigdemont y del señor Mas. Basta ya de pagar con dinero de todos los catalanes lo que ha sido una auténtica farsa. Bueno, pues nada, Ciudadanos ha pedido al Gobierno aclarar precisamente si el presidente Mariano Rajoy o el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro mintieron en sede parlamentaria cuando afirmaron que efectivamente no se utilizaría ni un solo euro de dinero público para fines ilegales, o si es que acaso la Generalitat literalmente les ha tomado el pelo. Carlos Galán. Yo me inclino por la segunda postura. opción. Desde luego, yo creo que esto lo ha pagado alguien y no lo ha pagado el bolsillo de los actores implicados. Lo ha pagado las arcas públicas a través de desvíos, de simulaciones, de contratos falsos, etcétera. Y eso es una investigación que se tendrá que hacer sin duda, y en eso estoy de acuerdo con Arrimadas, tanto políticamente en sede parlamentaria como judicialmente. Ahora, es verdad que a mí me parece que estos planos, lo decíamos antes, no tienen que discurrir en paralelo. O sea, me parece que la política no puede ser excusa para que la justicia no actúe y haya impunidad por hechos tan graves como los que hemos vivido, pero es verdad que tampoco se puede esperar que la justicia solucione el problema político de fondo que hay, y es una sociedad catalana fracturada gravemente, con una grave fractura social, donde habrá que empezar a restañar heridas y donde además habrá que empezar a hacer política, no solo legislativa, ¿no?, sino también ejecutiva, que brilla por su ausencia desde hace muchos meses. No, yo utilizando las palabras de Inés Arrimadas también le diría que basta ya de utilizar Cataluña para hacer política en España, que es que ese es el problema que nos ha traído aquí. Es decir, el problema que nos ha traído aquí es el de utilizar a los catalanes para hacer política nacional, porque ya esto es una cuestión de interés nacional. Para Ciudadanos su fortín es Cataluña y tiene que protegerlo, sea como sea, cueste lo que cueste. Me parece que todo este tema de los titulares, los correos, tal, es como pegar 100 disparos a una persona que ya está muerta. Es decir, ¿por qué es necesario volver a mirar que entiendo que sea, pero es que me gustaría a mí que los medios de comunicación en esta función de cuarto poder, de control del espacio público, también lo hiciese con las 32 veces que se rompe un disco duro en la sede del Partido Popular y luego se quema. Me gustaría que hiciesen la misma función de poder, ¿no? Porque es que yo he visto cómo se quemaba una oficina en la que había papeles en Valencia y no ha tenido repercusión porque era más importante Cataluña. Es decir, si de verdad entendemos que estamos en un momento en el que se está haciendo audiencia pública de cómo se están gestionando tanto el patrimonio y el dinero de todos los españoles como nuestras emociones y nuestras emotividades, hagámoslo de todo. No me parece bien que utilicemos al independentismo, que no es solo el independentismo, que no son los diputados que han sacado las fuerzas independentistas, sino toda la gente que ha salido a la calle detrás de un sentimiento en el que decían así no estamos a gusto, esta no es la forma de Estado que queremos, que eso es lo que no está analizado y como no se analiza este conflicto. Intentemos seguir haciendo lo de siempre, hacer un ajuste de cuentas en el que un día ustedes ganaron una batalla, pero ahora nosotros vamos a ganar la guerra, y además de forma contundente, porque ya sabemos lo que pasa con las historias sin terminar. Cuando las historias sociales, de expresión social, se dejan sin terminar, la resaca suele ser muchísimo peor, porque es que si la CUP, nos pongamos, ahora mismo se rinden, caen las espadas de PDeCAT y caen las espadas de RC, y la CUP empieza a hacer una campaña por la calle alimentando, y además con una forma metodológica que no es la que cubre las leyes, otra forma de expresión de este sentimiento. Si les quitamos las instituciones, nos van a robar la calle. Pues tenemos que irnos prácticamente a la parte final. No, hay un tiempo más, pero ya hay que entrar en las conclusiones, como solemos decir, la última parte del programa. Cataluña, ¿cómo ven ustedes? Bueno, finalmente, no sé si con tantas interrogantes, ¿habrá pleno de investidura antes de que termine marzo? ¿Qué es lo que han dicho? Empezamos por Carlos Galán.
Yo espero que sí, pero esto es más un deseo que una constatación. A mí me parece que será bueno que Cataluña inicie la senda de la normalización institucional, por lo menos. No tengo excesivo optimismo, pero creo que es la única forma de que se abran escenarios distintos. Hay que recordar que en Cataluña hubo un tiempo en el que efectivamente había alianzas diferentes para sacar adelante medidas políticas, sociales, etcétera, y que se rompían. No siempre había dos bloques polarizados entre los nacionalistas y los no nacionalistas, sino que a veces se llegaban a acuerdos mixtos, digamos, para sacar adelante cosas. Fernando Martín. Yo creo que no, y que si... O sea, no terminamos esto antes de marzo. No, y si en caso de que lo terminamos sería una presidencia que nacería muerta. Es decir, vamos camino de otras elecciones sí o sí, y vamos camino de otras elecciones en función, todos con la mirada puesta en función de las encuestas electorales, de cuánto tiempo le queda a Rajoy para agotar la legislatura, es decir, demasiado pendientes de otros puntos de vista antes que Cataluña, y eso yo creo que no es bueno. Víctor Almirón. Sí, planteando un poco lo que hablábamos al principio de si el plan C era verdaderamente el plan A. Yo creo que el plan C podía ser el plan A, pero que el plan C no es el plan definitivo, por lo que hablábamos de las causas judiciales que tiene Jordi Turull. Yo creo que es un paso el que la legislatura pueda empezar, es un paso respecto a cómo estamos ahora, pero probablemente o elecciones o un plan D. Yo creo que vamos, en cualquier caso, a una legislatura corta. Y pedirle un nombre para el plan D sería exagerado. Yo creo que el plan D, que antes lo habíamos barajado, muy breve, probablemente voy a ser el Sartadi. Podría ser el Sartadi. Volveríamos al plan menos A. Vamos con Herrero Posa. Yo creo que desde hoy no podemos desvincular este proceso electoral, político, de los que vienen el año que viene, que es el de refuerzo de las posturas de todos los partidos con punto de vista a las elecciones generales, que es lo que les interesa, y Cataluña pues va a ser otra moneda más de cambio. No considero que antes de marzo se termine, lo único que sí que espero es que se hablan alternativas políticas, Pues nada, vamos a intentar estar aquí para vernos de nuevo las caras, sí, con ustedes, con otros invitados, para seguir abordando esta realidad. Lo tenemos que dejar por hoy. De esta parte, Fernando Martín y Jesús Herrero Posa, muchas gracias. Por este lado, Víctor Almirón y Carlos Galán, también gracias. Muchas gracias. Y por supuesto, gracias también a los telespectadores que nos han acompañado en el programa de hoy. Ya les adelantamos que mañana vamos a abordar la demanda de Bolivia ante Chile por la salida al mar, que por cierto vive una fase crucial esta semana en el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya. Les esperamos aquí en Foro Abierto, donde, como saben, todos tienen la palabra.